Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre el fútbol en el Perú del siglo XX. Vamos a ver cómo fue visto como una expresión popular y puente simbólico de comunicación entre naciones. La que les va a hablar va a ser Gabriela Ticona, Yo Mira Torres Cruz. Carmen ya lo estará. Sarabia Simón Michelle. estudiantes del curso de Historia del Perú del siglo XX. A continuación les vamos a decir por qué creemos que es importante hablar sobre este tema. Bueno, escogimos este tema porque creemos que el fútbol no solo es un deporte, sino una herramienta social y política que refleja la historia y la identidad del Perú, en la cual los analizaremos mediante dos fuentes secundarias. La primera es este libro llamado Ese gol, existe una mirada al Perú a través del fútbol, del autor Aldo Panfichi, en la cual eh, analiza cómo el fútbol influyó en la sociedad peruana a comienzos del siglo XX. Panfichi explica que el fútbol no fue solamente un juego, sino un fenómeno social que permitió a los sectores populares construir una identidad, comunidad y fraternidad en medio de un contexto de desigualdad, racismo y control por parte de la élite. Panfichi señala que el fútbol se puede ver de dos maneras. Por un lado, unir al pueblo, fortalecer la identidad, y por otro es el fútbol usado por parte de la clase alta como una forma de mantener el control social. A inicios, el fútbol en el Perú era exclusivamente para la élite limeña. Fue introducida por ingleses y practicado en clubes privados y selectos como el Lima Cricket and Football Club, a que solo podían acceder personas de clase alta, en la cual esto refleja una sociedad cerrada, clasista y excluyente. Todo esto cambió cuando jóvenes de barrios populares como La Victoria, El Callao comenzaron a practicar fútbol en espacios abiertos como calles, plazas o territorios baldíos. En los barrios el fútbol no volvió, se volvió parte del día a día. Los vecinos se reunían para jugar, mirar los partidos y alentar a sus equipos, y de esa manera nacieron los clubes Alianza Lima y el Atlético Chalaco, que no solamente representaban a sus comunidades, sino también reflejaban el orgullo y la identidad del pueblo. Bueno, un caso emblemático es el que le pasó a Alianza Lima, que era un club formado por obreros y jugadores afroperuanos. En 1927, cuando Perú participó por primera vez en un torneo internacional, la federación no los convocó, solo los querían como suplentes, mientras priorizaban a jugadores de clase alta llamados distinguidos. No querían que el mundo creyera que el Perú era un país de negros, en la cual esto refleja el autor en este libro. Y también se muestra claramente el racismo estructural y la exclusión social de esa época. Ahora, durante los años de Leguía, el Estado impulsó la modernización del país y el fútbol fue parte de esa agenda. Aunque el Estado intentó institucionalizarlo como símbolo de progreso, el fútbol ya tenía un fuerte componente popular que no desapareció. También es muy importante mencionar cómo el fútbol fue utilizado como una herramienta de control. Muchas fábricas crearon equipos para sus trabajadores, ofreciendo premios, empleos, pero con la intención de distraerlos, de debilitar en sus organizaciones sindicales. Así, el deporte también servía para dividir y también para desmovilizar. Ahora yo le voy a hablar de cómo el fútbol sirvió como una herramienta simbólica de acercamiento entre Chile y Perú en los años 30, en un momento en el que ambos países se encontraban o estaban lidiando con consecuencias de la Guerra del Pacífico. El autor del libro Fútbol, Cultura y Sociedad, llamado Alonso Paguacho Portela, eh, opinaba o analizó que el fútbol no solo era un deporte, sino un bien cultural, algo que tiene significados diferentes para cada sociedad, pero en esta época tanto peruanos como chilenos concordaban que era una práctica caballeresca, la cual fomentaba el respeto hacia el rival, algo muy diferente con la rivalidad nacionalística y agresiva que surgió después de los años 70. Todo comenzó el 30 de mayo de 1929, cuando el club chileno Colo-Colo llegó a Lima y jugó un partido amistoso contra Alianza Lima, el cual era un equipo popular en esos tiempos.
Lo llamativo es que los jugadores de los jugadores de Colo-Colo fueron recibidos con aplausos por más de 10.000 personas, justo cuando el gobierno se estaba negociando detalles finales sobre el Tratado de Lima, lo cual pondría fin a la controversia o disputa territorial de Tacna y Arica. Incluso se acordó el punto de inicio de la frontera, la cual se llamaría Concordia hasta el momento, lo que ya reflejaría un deseo simbólico de paz. Uno de los casos más llamativos, interesantes, es el combinado del Pacífico, que quién imaginaría que estos dos países se unirían en eh, un equipo que tuviera mucho éxito entre los años 1933 y 1934 y que tuvo una gira por Europa. También se analiza que empezaron los partidos entre selecciones nacionales que poco a poco se fue formando lo que hoy conocemos como el Clásico del Pacífico, aunque en ese tiempo no tenía un tono belicista belicista o agresivo que hoy en día no podemos decir eso. Yo voy a hablar sobre la relación entre los textos. Ese gol existe, una mirada del Perú a través del fútbol y fútbol, cultura y sociedad. Ambos explican cómo el fútbol durante el oncenio de liguilla fue mucho más que un simple deporte. Los dos textos coinciden en que el fútbol tuvo un papel muy importante en la sociedad y la política de esa época. En el caso del texto Ese gol existe, se habla de cómo el fútbol se volvió un espacio importante para los sectores populares, especialmente los que no eran tomados en cuenta. A través del fútbol, muchas personas empezaron a sentirse parte de algo y a tener una identidad compartida. Por otro lado, el texto Fútbol, Cultura y Sociedad explica más cómo el fútbol también ayudó a mejorar las relaciones entre Perú y Chile. En ese tiempo todavía existía una rivalidad entre ambos países por lo que había pasado en la Guerra del Pacífico y por el conflicto de Tacna y Arica. En este contexto, el fútbol fue una forma de acercarse, de bajar las tensiones y de encontrar un punto en común. Y esto se notó especialmente durante la firma del Tratado de Lima, que buscaba resolver el problema territorial entre Perú y Chile. Los textos muestran que el fútbol fue un elemento que ayudó a unir a la gente dentro del país y también a mejorar las relaciones con otros países como Chile. Vamos a ver cuál de todas em, de todas estas formas se quedaron y cuáles otras se desvanecieron con el tiempo. Empezamos con el Clásico del Pacífico. Ambos sabemos de que en este participa la selección peruana y la selección chilena. La semilla de esta rivalidad se sembró gracias a la Guerra del Pacífico de 1879 al 83, pero esto se fue llevando al campo de juego. Por ejemplo, en la década de los 50 las selecciones empezaron a jugar en la Copa del Pacífico. En el 70 ya Chile dejó sin mundial al Perú en el 74 sobre Alemania y dieron la vuelta nuestra bicolor en el Argentina del 78, donde Perú dejó sin mundial a el equipo chileno. Se sabe que querían fomentar un sistema de caballerismo y juego limpio con sus rivales. Esto se puede ver que perduró de cierta forma en el 13 de noviembre, donde la Federación de Fútbol de Chile recibió a nuestra Federación Peruana con un mensaje que dice que el mejor clásico sea pacífico, bienvenidos. Asimismo, el equipo peruano respondió con el mensaje, gracias por el recibimiento. En este nuevo clásico del Pacífico demostraremos que la rivalidad solo está en la cancha. Unidos somos más fuertes, arriba Perú. Esto se dio en las eliminatorias de Qatar del 2022, pero así como vemos que el compañerismo y que los dos son más fuertes juntos, también se vio como Chile atacó al Perú en el año del 2015, donde se vio que recibieron a la Federación Peruana con una frase que decía respeto. Aquí pasó el campeón de América, haciendo alusión de que ese mismo año ganaron la Copa América, ganando el Perú en las semifinales.
y Perú no queda exento. Él también con su hinchada peruana empezó a insultar con cánticos ofensivos a la selección chilena y también mostrando una pancarta donde se decía Chile, Qatar 2022, pero en los resultados decía que era decir Perú. No solo esto, también concebió antes con nuestra primera fuente, en los barrios se promovía el fútbol, reuniendo a los trabajadores que iban a ver el fútbol, a jugar y a pasar y convivir. Eso se puede ver hoy en la actualidad con el mundialito que se celebra en La Victoria. El último fue el 1 de mayo, donde se jugó las finales. Muchas gracias por atendernos. Hasta luego.